Sí, adelante. Ok, muy bien. Jeffrey, sí le escuchamos bien. Le agradezco, doctor Juan, por la presentación y al Centro de Desarrollo CIDE por la invitación a difundir conocimientos producto de la investigación científica desde todos los contextos. En esta ocasión voy a disertar algunos resultados del proyecto de vinculación al cual estoy a cargo en la carrera de enfermería. Y bueno, ha sido gratificante para mí este trabajo y sin duda cuento con un excelente equipo de colaboradores, los cuales han permitido que se desarrolle a carta cabal este proyecto. Con el permiso del comité organizador me permito compartir diapositivas. E iniciar este tema. Este tema para mí ha sido el abordaje de las discapacidades, ha sido un tema para mí un reto, ¿no? Un reto de lo inexplorado, un reto muy grande, porque el trabajo con las personas con discapacidad es un trabajo arduo, un trabajo eh, que realmente toma tiempo, toma dedicación y sobre todo hay que ponerle mucho corazón al trabajo con las personas con discapacidad y creo que es lo que más se ha despertado en el grupo de gestores que son los que hacen el trabajo en territorio en conjunto con los coordinadores docentes. En esta ocasión vamos a de alguna forma parcializarnos en lo que es el nivel nutricional de los usuarios con discapacidad dependiente de tipo física del Cantón La Libertad en el marco del proyecto de vinculación, fortalecimiento de la gestión del cuidado integral de enfermería en la discapacidad dependiente de los cantones Salinas y La Libertad 2020-2023. Este proyecto como tal no solo valoró el nivel nutricional de los usuarios, su punto fuerte era la valoración del nivel de dependencia, pero dentro de ello, como se debía realizar intervenciones direccionadas al cuidado directo de enfermería, valoramos otros parámetros, otras variables que eran interesantes en el contexto de las discapacidades, incluyendo variables de tipo social. Bueno, dentro del equipo de director y coordinadores del proyecto, incluidos líderes estudiantiles, estoy a cargo. Mi nombre es Jeffrey Pavallo, la licenciada Zuli y la licenciada Yanelis, las cuales están coordinando acciones directas con los estudiantes y tenemos cerca de 5 líderes estudiantiles, entre ellas María Fernanda Perero, Alejandro, la cual aportó de forma significativa como todos los líderes y todos los gestores, en la consolidación de la información y y en que sea posible la difusión de estos resultados. El nivel nutricional como tal ha sido evaluado desde diversos parámetros, pero de alguna forma hay que reconocer que el estado nutricional, contrario a lo que se piensa, no solo depende de un balance entre el gasto de energía y lo que se consume, sino que existen múltiples determinantes que supeditan este balance, porque de alguna forma no basta con que haya el alimento y que se ingiera de forma adecuada, sino que hasta la cultura, hasta el desarrollo social, el desarrollo económico, el poder adquisitivo y diversos factores, incluidos creencias y culturas, van a determinar este balance nutricional porque desde cada persona se prioriza un alimento, se prioriza la ingesta de determinado tipo de alimentos para su dieta diaria. Y bueno, como la discapacidad, no hay que negarlo, ocasiona un periodo de trance en el sujeto y su familia, se desconoce claramente cuál es la medida necesaria para la gestión de la intervención de este dominio, nutrición, porque el proceso de la discapacidad, al ser una condición que puede ser esta permanente o temporal,
aparece de forma introspectiva, tanto para el usuario como para los cuidadores, y causa un reto, a su vez, de cómo poder gestionar estas necesidades de los usuarios. El hallar el equilibrio depende de todos estos determinantes expuestos. Para que se llegue a un nivel nutricional óptimo, debe existir un claro, un claro equilibrio entre estas dimensiones del nivel nutricional. En el caso de los usuarios que valoramos nosotros de forma directa, eran usuarios con discapacidad dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Son usuarios que tienen una pérdida total o parcial de su autonomía. Es decir, de esta capacidad para realizar tanto actividades básicas de la vida diaria, como lo dice la OMS, pero a esto se suman las actividades instrumentales de la vida diaria. La discapacidad dependiente en nuestro país es considerada como la discapacidad con una calificación superior al 50%. O sea, aquí ya se considera una discapacidad dependiente. Y en función al porcentaje evaluado de discapacidad, van a diferenciarse ciertos subniveles o grados. Es innegable que a mayor grado de discapacidad existe mayor grado de dependencia, sobre todo en el caso de las discapacidades físicas e intelectuales. A medida de que aumenta esta estadificación de la discapacidad, va a existir una mayor dependencia, contrario a lo que sucede en las personas que tienen una discapacidad, pero esta discapacidad no alcanza el nivel de dependencia. Lo que nosotros queremos lograr en esta población posterior a las intervenciones directas es que esto no sea algo directamente proporcional, sino ocasionar o causar que esto tenga una ruptura, así sea parcial, y fortalecer la independencia y autonomía de los usuarios. Hay que destacar que dentro de las actividades básicas de la vida diaria, hay algunas que se relacionan con la nutrición, sobre todo el comer. El comer es algo básico y al trastocarse la ingesta, se va a trastocar el estado nutricional. Siendo también en las actividades instrumentales de la vida diaria que existen tareas habituales que se relacionan con la nutrición, entre ellos el cocinar, el ir de compras, el manejo de tus recursos, el manejo y optimización de los recursos económicos, hace parte de las actividades instrumentales de la vida diaria, y estos elementos o estas variables van a determinar de forma directa o indirecta cambios en el nivel o estado nutricional de las personas. Es por ello que de alguna forma se entrelaza la discapacidad dependiente con los riesgos de malnutrición en los usuarios que padecen este tipo o este grado de discapacidad. El objetivo planteado por el proyecto de vinculación y en exclusivo en este tipo de investigación era evaluar el estado nutricional de los usuarios con discapacidad dependiente. Disgregamos a los usuarios con discapacidad física porque el proyecto evalúa todos los usuarios con discapacidad dependiente, incluyendo discapacidad de tipo física, de tipo psíquica y de tipo sensorial. Entonces, todos los usuarios que tienen discapacidad dependiente superior al 50%, 50-75%, la mayoría de nuestros usuarios, como son calificados por Gallegos Lara, deben tener mayor a 65 en intelectual o mayor a 75 en física para considerarse discapacidad dependiente. Entonces, nuestro propósito era evaluar estas condiciones. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? A través de un estudio cuantitativo, no experimental, descriptivo, de corte transversal, dentro de los cuales rescatamos 294 usuarios con discapacidad física, que era nuestro universo. Esos son los usuarios con discapacidad física que están en nómina de Gallegos Lara y el Ministerio de Inclusión Económica, incluido CONADIS, en nómina de la totalidad de usuarios con discapacidad física de los cantones La Libertad y Salinas. Se hizo un muestreo aleatorio simple, tomando en cuenta un nivel de confianza del 99% y un margen de error del 5%, por lo cual la muestra estuvo constituida por 200
204 personas con este tipo de discapacidad, a los cuales se les aplicó una encuesta que fue el cribaje del Mini Nutritional Assessment, el mismo que cuenta con 6 ítems, los cuales valoran 6 dimensiones, entre las cuales está la pérdida de apetito, si ha tenido algún trastorno psicosocial, si ha perdido peso recientemente, si algunas mediciones antropométricas que también se destacan dentro de la valoración. Posterior a esta evaluación, y que lo califica en una escala donde la puntuación mayor es 14. De 12 a 14 determina un estado nutricional óptimo y valores inferiores los se catalogan como riesgo de malnutrición o malnutrición consolidada. Dentro de los resultados encontrados en la investigación, se evaluaron condiciones sociodemográficas, evidenciándose que la mayor parte de los usuarios con discapacidad dependiente están en el grupo de adultez. Tal vez porque este rango es un poco más amplio, pero este es el grupo etario que predomina en personas con discapacidad dependiente, alcanzando cerca de la mitad de la población. En relación al sexo, se evidenció que la población con discapacidad dependiente está mayoritariamente en el sexo masculino. O sea, los hombres adquieren una discapacidad dependiente con mayor frecuencia en la población objeto de estudio, que eran los cantones La Libertad y Salinas, sobrepasando la mitad de la población, en cifras del 59.31%. Se analizaron también otros parámetros un poco más sociales, el nivel educativo. El nivel educativo se analizó en el contexto general como datos sociodemográficos y se encontró que cerca de la mitad de la población con discapacidad física no tiene ningún nivel instruccional, que es algo preocupante. 39.71% de personas con discapacidad no tienen un nivel de instrucción ni el básico. Y solo cerca del 2% de estas personas con discapacidad dependiente logran un nivel de educación superior. Entonces, un reto ya evidenciado en esta investigación para las entidades que rigen la educación en la provincia. Además, se logró evidenciar el grado de discapacidad dependiente, encontrándose que la mayor parte de la población se encuentra con una discapacidad muy grave. Cerca de casi la totalidad de la población tiene este grado de discapacidad muy grave. Y solamente el 6.93% posee una discapacidad completa. Entonces hay que destacar esto, pero también hay que acotar que todos los usuarios que han sido valorados por el proyecto, objeto de esta investigación, eran sujetos con discapacidad dependiente. Y se aducía que iban a tener un grado severo de discapacidad. El cumplimiento del objetivo y posterior a la aplicación del cribaje, se logró identificar el nivel nutricional de estos usuarios, encontrándose que más de la mitad de la población en cifras cercanas al 51% presentan riesgo de malnutrición. Y algo muy preocupante, 37.75% presentan malnutrición consolidada. Y solo un 10% de los sujetos presenta un estado nutricional normal. Lo cual pone en manifiesto la necesidad de intervenciones direccionadas al cuidado de estos dominios, promoción de la salud y nutrición. Como conclusiones tenemos que dentro de la población analizada predominan los hombres en edades comprendidas entre 20 y 64 años, como ya se recalcó. La mayoría de sujetos analizados presentan discapacidad muy grave y cerca de la mitad no tienen ningún nivel instruccional. Y también se evidenció que más de la mitad de los usuarios presentan riesgo de malnutrición. Todo esto conlleva un reto no solo para los profesionales de enfermería,
sino para todas las personas dedicadas al cuidado de personas con discapacidad. Me queda como reflexión el pensar que no solo es el nivel nutricional de los usuarios con discapacidad, porque ya estando en territorio nos damos cuenta de múltiples condiciones en las cuales se encuentra la población con discapacidad dependiente. Ya ha sido vivenciada en el día a día del trabajo de este proyecto de vinculación por todos los gestores, a los cuales en primera instancia quiero brindarles el, mis sinceros agradecimientos, porque ellos han hecho un trabajo en territorio arduo para poder tener este tipo de información, que no solo es suficiente, sino necesaria para la toma de decisiones en función a este grupo poblacional, este grupo de atención prioritaria. También agradezco a las entidades cooperantes, entre ellos el Departamento del Bono Joaquín Gallegos Lara, perteneciente al Ministerio de Inclusión Económica, y al Consejo para la Igualdad en las Discapacidades, que han sido los puntos focales para que se dé esta intervención de manera integral. Y cómo no, a los docentes coordinadores y sin duda a las personas con discapacidad que han sido objeto de este estudio y sus cuidadores primarios. A ellos les agradezco por toda su participación activa en las actividades de este proyecto de vinculación. Me despido con esta frase, que a la vez ha sido como que la bandera para seguir trabajando en este proyecto. El miedo es la más grande discapacidad de todas. En realidad, al enfrentarnos a este proyecto, lo primero que surgía era miedo, porque no estamos acostumbrados a trabajar con este grupo poblacional. Sabemos que este grupo poblacional tiene muchas necesidades de atención, no solo de cuidado, sino de todo tipo de atención social, sociosanitario, económico. Pero tenemos miedo, nos da miedo el enfrentarnos a estos escenarios y muchas veces no queremos salir de nuestra zona de confort. Y es el momento de salir y trabajar hombro a hombro con este grupo poblacional que tanto lo necesita. Muchas gracias.